Vamos a continuar con otro tema interesante que es Fibonacci. Los temas de Ramanujan me gustaría pues invitarlos a que ustedes los solucionen. De todas formas, si alguien tiene dudas, posteriormente mostraré mi solución del problema. Si alguien quiere, se le ha dificultado algo, con mucho gusto le muestro mi solución. Pero me gustaría que ustedes intentaran resolverlo a través de diferentes acercamientos. Podría ser que empiecen por fuerza bruta o por alguna otra forma y pues bueno, veamos hasta dónde les da, ¿no? Y por lo pronto, pues yo quiero continuar con otro tema también de entrega, que es la serie Fibonacci. Eh, bueno, esta serie es interesante, la desarrolló Leonardo de Pisa, alias el pues, Fibonacci, conocido como Fibonacci. Es una serie muy sencilla, es bastante simple, pero que tiene demasiadas aplicaciones pues, en muchísimas cosas. Por ahí les voy a dejar un video este, también hablando de esta parte. Pero bueno, entre ellas entran cosas como lo que viene siendo la sucesión áurea, um, también la proporción áurea entra ahí. Este, también fenómenos interesantes como por ejemplo todo lo que vienen siendo eh, eventos de crecimiento. De hecho, aquí tenemos un pequeño ejemplo gráfico de la serie Fibonacci y vemos cómo va generándose una espiral, también es conocida como la espiral de Fibonacci. Pero bueno, la serie es muy sencilla, la serie empieza con dos valores, de hecho empieza con el 0 y el 1, ¿no? O hay quien la empieza también con el 1 y el 1, también pueden empezarla de esa manera. Y lo que hace es que el siguiente número de la serie se calcula a partir de la suma de los dos anteriores. Entonces, por ejemplo, este número 2 pues es la suma de estos dos. El siguiente número en la serie es el 1 más el 2 pues es el 3. El siguiente es el 5 que es la suma del 2 más el 3. Y así sucesivamente va creciendo de esta manera. De hecho, aquí tenemos la versión gráfica del problema. Empieza con 1 y 1 y se va generando por la suma de 1 a 1 me da un cuadrado de 2 por 2. Se hace el cuadrado y lo que se va tratando de hacer es que toque las puntas o los extremos de ese cuadrado, ¿no? El siguiente va a ser 2 y 1, que viene siendo, aquí se genera un cuadrado de tamaño 3. Después tenemos, si este lado es de 3 y este es de 5 el que sigue, y así se va sucesivamente creciendo hasta lograr lo que viene siendo pues una espiral, ¿no? Que va describiendo ciertas porciones de crecimiento. Inclusive se utiliza mucho este algoritmo para tratar de predecir cosas interesantes. Por ejemplo, se dice que inclusive las ramas de los árboles caen siempre en un número de Fibonacci. ¿Sí? Pero bueno, de hecho, aquí está como Leonardo de Pisa, voy a llamarlo Fibonacci, como él empezó a utilizar esta proporción de crecimiento para tratar de calcular la cantidad de conejos que habría en creo que era del rey, algo así, la conejera del rey, y querían saber cuántos iba a tener, y prácticamente se le fue ocurriendo pues así la serie. En sí la serie es algo muy sencillo, ¿sí? Aquí tenemos más o menos la explicación de la situación que él veía a partir del apareamiento de los conejos, pero pues, posteriormente pues, la realizó de otra manera. Lo que podemos apreciar, lo que podemos entender nosotros, es que hay diferentes formas o algoritmos de entender y de generar eh, pues esta serie, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Bueno, desde nuestro punto de vista, algoritmo dice que es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. En este caso, el problema que yo quiero resolver pues no es otro que bueno, la serie, cómo obtener la serie. Nosotros, si investigamos en la Wikipedia, hay diferentes versiones de este algoritmo. ¿Qué significa esto? Que se puede programar de diferentes formas, ¿sí? Y la forma de hacerlo, ahorita no ignoren la parte que dice complejidad acá arriba, porque no hace falta ahorita. Más adelante llega una materia en la carrera que se llama estructura de datos en la que nosotros vamos a hablar de la complejidad de esto. Pero por lo pronto, pues bueno, vamos a ver que es muy sencillo. De estos algoritmos hay varias versiones. Dice que tenemos una versión iterativa y versión con un vector. Yo voy a tomar, por ejemplo,
la definición que acabamos de ver que dice algoritmo, conjunto de pasos para llegar a una solución, a un problema en concreto, una serie de valores, ¿no? Un cálculo en concreto. Estos son los pasos que yo debería de seguir para realizar en este caso, la, la sucesión de Fibonacci o la serie Fibonacci, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice, vas a tener una función, ya sabemos cómo definir funciones, que se va a llamar fib, va a recibir n. Entonces, lo que voy a hacer es iniciar dos variables, la variable a asignarle un valor de 0, a la variable b asignarle un valor de 1 y una variable c que no va a tener valor, ¿no? Y después hacer desde k igual a 0 hasta n todo esto. Si se fijan, esto es un ciclo, es un loop. Y lo único que tengo que hacer es sumar c igual a b más a y después asignarle a A el valor de B y a B el valor de C y regresar el valor de A. Si se fijan, esto de aquí me devuelve, no me lo dice, pero me está devolviendo un número, perdón, me devuelve un número de la serie. Al devolverme ese número, solamente, o sea, me está diciendo, si yo le pongo la posición n de ese número, me va a devolver el número. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que si yo le pongo la posición 3, me va a devolver un 2, ¿no? Si yo le pongo la posición 4, me va a devolver un 3. Si le pongo la posición 5, un 5. La 6, un 8. La 7, un 13. Siempre me va a devolver el número que va en la sucesión Fibonacci, este algoritmo. Entonces es algo pues, muy sencillo de realizar. Esta es una versión de un algoritmo. Esta es otra versión del mismo algoritmo. ¿Sí? Es una función fib, hace la asignación, hace hasta n, que se busca el número de la sucesión. Y lo único que tengo que hacer es sumar y restarle a el valor de b menos a y regresar a. Es el mismo, funciona igual, o sea, regresa correctamente el mismo paso. Y aquí tenemos una versión un poquito más elaborada, que esta se basa, dice aquí, en vectores, ¿sí? Lo que va haciendo es sumar, bueno, es asignarlo, o sea, va a guardar la serie, pero si se fijan ya no me regresa a, sino me regresa un vector. ¿Qué significa esto? Que me está regresando un conjunto. O sea, me va a regresar todos los números de la serie Fibonacci, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, yo podría, vamos a hacer la versión 1, que es la más, vamos a decir, el algoritmo 3, que es la versión iterativa, y a ustedes tendrían que entregarme la versión 5 del algoritmo, que es esta, ¿sí? Usando vectores. Pero bueno, vamos a hacer esta parte, o si ustedes tienen alguna sugerencia, pues ahí saben, en el chat me pueden mandar algún comentario, y con gusto pues hacemos si quieren también esta versión. Pero es muy sencillo porque el algoritmo solamente me lleva a seguir una serie de pasos. Entonces estos pasos ya están pues definidos, ya no tengo que hacer mucho. Entonces lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo Jupyter aquí mismo. No le voy a llamar un title, le voy a poner Fibo. Entonces, bueno, vamos a hacer la primera versión. Aquí voy a poner un comentario. Versión 3 del algoritmo. A la serie Fibonacci. Fibonacci. ¿Sí? Y bueno, ¿qué me dice el algoritmo? Vamos a crear una función fib que va a recibir n. Entonces voy a def fib que recibe como parámetro un número n. N mayúscula o minúscula, aquí no importa. Voy a seguir lo que viene aquí directamente en los pasos. Genera una variable a la cual asignas un 0. Perdón, ya ando con punto y coma. Es que en otros lenguajes se usa mucho el punto y coma, en Java sobre todo. A B le asigno un 1. Después tengo C, que no está asignada. Voy a asignarle un valor porque no me gusta declarar variables que luego no tengan valores, es peligroso. Voy a ponerle un valor de 0, aunque aquí no lo dice. Y voy a hacer, dice, para acá, en rango, dice hasta n, entonces en range n,
n más 1, porque recuerden que no se incluye el valor. Para que lo haga hasta n debe incluir el valor de n. Y lo único que necesito hacer es asignar c igual a b más a. Después a b le asigno a. Y después tengo a b le asigno c. Y fuera del for, fuera del ciclo, regresas a. Y ese es el algoritmo de la serie Fibonacci, la versión 3 de este mismo algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues probar, a ver qué funciones tienen, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Print fib, vamos a poner el 5 y algo salió mal. Entonces aquí me está dando 0. Voy a dejar C entonces declarada así nada más. A ver, efectivamente me va a decir que no existe un valor para C. B igual a A. O es que es A, C igual a B más A, C igual a B más A. Después tengo A igual a B, A igual a B. Y lo puse al revés. A igual a B. Y después tengo B igual a C. Así es, ahora sí. Efectivamente me dice que es el octavo número, perdón, el quinto número en la serie Fibonacci es el 8. Y de hecho, para probar si es verdad que va todo bien, yo puedo usar el mismo for y in branch. Por ejemplo, vamos a ponerlo hasta n, no sé, hasta la décima posición. In branch 10, perdón. Ahí, y lo que voy a hacer es un print de la función, en este caso fifth, pero le voy a pasar la posición i. Y si se fijan, esta claramente es la serie Fibonacci. 1, 1, se suma 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así. Lo interesante de esta serie, la serie Fibonacci, es lo rápido que va creciendo esta serie. Fíjense, échenle los primeros 100 números, vean cuántos dígitos tienen. ¿Sí? Eso ya es una cantidad bastante, pero bastante fuerte de números. Bastante grande. Estamos hablando de, no, ni siquiera los puedo contar, son cerca de 18 o 19 dígitos cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, realmente si se fijan es bastante, crece exponencialmente esta serie, ¿no? Va creciendo bastante. De hecho, si yo tomo estos datos y los grafico, vamos a ir viendo lo rápido que crecen. Entonces, ni hablar de un rango cerca de los 1000, ¿no? O sea, pero bueno, algunas de las cosas interesantes, si ustedes toman estos números, por ejemplo, si yo voy a tomar, por ejemplo, puedo tomar este número y lo divido entre este otro número, me da cerca de 1.618. Es un número irracional, de hecho es un número complejo que se llama phi, que es un número de la sucesión áurea. Se supone que es el número de la proporción áurea, el número, vamos a decir, es un número. Inclusive los romanos y los griegos lo utilizaban para su arquitectura. Es un número al que se le atribuían propiedades de belleza, arquitectónicamente perfección y otras cosas, ¿no? Y sale a partir de esta serie. Entonces, bueno, ahí si gustan ustedes experimentar un poquito, les invito a que pues lo busquen un poco. Les voy a dejar de todas formas el video en la descripción, ahí en la página, para que le den ustedes una checada a todo esto.